Exactamente. Fíjate, retomando esa parte y ahorita vamos ya al número dos, es, sí, el halcón lo hace de manera natural. El halcón evolucionó al punto en el que no tiene que pensarlo, lo vive, lo siente y lo experimenta día a día, ¿no? Claro. Pero nosotros tenemos una, puede ser cualidad o un defecto, ¿no? El problema es que tenemos la capacidad de aprenderlo, pero no necesariamente lo usamos. Entonces, como te dije, es tanto capacidad como defecto. La gran mayoría de la gente, si no lo aplicamos, lo vivimos como un defecto. Es meramente un potencial que tenemos ahí desperdiciado. Pero como te dije, este jugador de hockey y seguramente muchas otras personas, ¿qué es lo que hizo? Aprendió a adelantarse y dijo, no soy el más grande, no soy el más rápido, no soy el más fuerte, pero sé en dónde va a estar el puck siempre. Empiezo a identificar el patrón de juego y siempre soy capaz de tener ventaja sobre los demás. Y eso lo hizo ganar muchos millones más, tener más fama, más, o sea, más prestigio y diferenciarse de todos los demás porque entendió lo que los demás no estaban entendiendo. Esa es una habilidad que tiene nuestro cerebro que hay que desarrollar, que hay que trabajar, pero que tiene que ver con el, ok, si no lo estás aplicando, simplemente entiende que tienes el potencial y tienes que empezar a, como si fuera pararse de manos, aplicarlo de poco en poco. No va a salir a la primera, pero vas a tener la posibilidad de. Es Y que esa es la curiosamente, solución. exactamente, Para curiosamente, todo, la, para todo, para todo. exacto. Para todo en la vida aprendemos y aplicamos porque si aprendemos solamente seguimos en el mismo lugar, no vamos a variar en nada. En el desarrollo personal, el crecimiento espiritual, mucha gente se la pasa todos los días buscando información, leyendo libros, yendo a cursos, asistiendo a seminarios, pero solo para informarse, pero aplicar no aplican nada. Después dicen, no, es que mi vida no ha cambiado con todo eso. Pues por supuesto, si no haces nada, no cambia nada. Hay que aplicar. Yo Seguimos, Gustavo. recuerdo un tío que me decía que a ellos les dejaban no, en un monasterio en el que él iba a meditar, les dejaban una palabra al año. Y yo así como, ¿de qué hablas? Sí, una sola palabra al año con la que tenían que trabajar. Yo decía, ay, qué absurdo. Hoy al revés, se me hace absurdo lo contrario, que nos empapemos de tantísimo y cuánto aplicamos. Que hoy justamente el problema es que, que cómo vivimos la sociedad, ya tan saturados de información que ya somos incapaces de operar. Entonces, el segundo principio, curiosamente, tiene que ver con el poder aplicarlo. Mira, coincidió, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando de pronto tú tienes tantísima información o una situación que es muy grande, de repente, ¿cómo se dice? Overwhelm, como que te saturas. O sea, simplemente no puedes, ¿no? Y hay una frase, ningún castillo se construye un castillo a la vez, se construye un ladrillo a la vez, ¿no? O sea, no es como que llega alguien y ¡pum! Puso el castillo completo. No, realmente es una piedra o un ladrillo a la vez. ¿Y quiénes son los expertos para eso? Son uno de los animales mejor adaptados del mundo. Estoy hablando de las hormigas. Pequeñitos animales, se calcula, bueno, se conocen cerca de 16,000 especies, se calcula que tal vez son 22,000. Son seres muy peculiares. Más de una vez se han descrito, a mí me llamaba mucho la atención de chico y lo decía, es que funcionan como si fueran toda una, ¿cómo se dice? Toda una comunidad de hormigas, funcionan como si fueran las células de un cuerpo. Todas trabajando para uno solo, ¿no? Y son capaces de construir cosas impresionantes. No sé si alguna vez has visto tú granjas de hormigas, de estas que están como las vitrinitas, y siempre las vuelven a hacer y las vuelven a armar y se ven impresionantes. Pero ya cuando te acercas dices, a ver, ¿cómo le hacen cada uno de estos individuos? Saben qué es lo que tienen que hacer, cada uno sabe qué es lo que le toca, pero de pronto, seamos honestos, cuando tú tienes que hacer algo nuevo, ¿te ha pasado que de repente dices, no sé por dónde empezar? Sí, sin duda alguna. Y cuando sientes que no sabes por dónde empezar, ¿te ha pasado que de repente no empiezas? No,
Pero bueno, hace muchos años sí. Después aprendí que había que buscar la forma de cómo empezar. Ya tienes esa estrategia, pero te has dado cuenta como mucha gente sí cae en esa trampa, ¿no? Sí, sin duda alguna. Es la mayor, una de las más repetitivas en las personas para no avanzar. Y es más, te lo voy a poner así. Hace un rato te mencionaba el programa con el que estaba trabajando mi cuñado. Hoy por hoy he visto gente que invirtió en ese programa que es de $2,000 y que de repente algunas personas sienten que se congelan, ¿no? Parálisis por análisis y dicen, es que no sé por dónde empezar. Pues empieza aunque sea por el final si es necesario. Idealmente por el principio, pero si empiezas por las orejas no importa, pero es mejor a no empezar. Y le dan tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas. Y dices, a ver, espérate, ¿qué es lo que hace una hormiga cuando no puede? El otro día estaba viendo cómo estaban jalando a un alacrán. Eran como 15 hormigas o 20 hormigas. Evidentemente el alacrán era mucho más grande que ellas. Para empezar, le cortaron el aguijón. Fue lo primero. ¡Pum! O sea, es una máquina estos animales, ¿eh? O sea, a la hora de operar disminuyeron el riesgo. Entonces le quitaron con lo que de alguna manera podían estar en peligro y luego entre todas lo sujetan y lo empezaron, ya no voy a describir gráficamente, pero lo contuvieron. Si hubiera sido hojas o algún otro, o sea, no un animal, sino cualquier otra cosa que hubieran querido llevar, la van cortando al punto en el que lo pueden manejar. Pero a veces nosotros, aunque tenemos esa capacidad, como lo decía, igualito que con el halcón, no lo aplicamos. Queremos operar con lo que tenemos enfrente y se nos olvida que, vuelvo a lo mismo, el castillo no se construye de golpe, es una pieza a la vez. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Con las mandíbulas van recortando los pedacitos del pasto, de las hojas, de lo que sea, al punto en el que lo puedan manipular. Vaya que son fuertes, vaya que cargan cosas pesadas y grandes, pero cuando de pronto están chocando, ellas mismas empiezan a recortarlo nuevamente para poderlo maniobrar. O sea, si llegan al punto en el que no entra esa pieza ¿cómo se llama? A la comunidad, de repente es como que le empiezan a recortar más, y entre dos, una toma una pieza y la otra toma la otra pieza. Pero nosotros nos atoramos como si tenemos un problema enfrente, queremos resolver el problema. En lugar de decir, bueno, a ver, pártelo en varios subproblemas. Y a veces esos subproblemas en varios subproblemas. Y te das cuenta cómo cosas que son piezas manejables de pronto ni siquiera se sienten pesadas. Pero cuando lo tienes como nada más un concepto que está ahí enfrente de ti, puede drenar la energía días, meses, y desgraciadamente conozco gente que me dice, es que todavía no sé si es el buen momento para poner un negocio. No, pues ya no lo es. Hace 15 años me contaste la misma idea. Sí. Ya para ti ya no fue. O sea, perdóname, pero ya se te pasó. O sea, ya renuévate y entrega. Y no es como que no puedan. O sea, en cualquier momento me encanta la frase de que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahorita. Claro. Es como, no es que no sea buen momento empezar el negocio, pero una persona que 15 años le ha dado vueltas a esa misma idea, idealmente ya no debe de empezar ese negocio, tiene que renovarse. Sí, y aunque sea el mismo, tiene que cambiarlo para empezar algo nuevo, porque si no, ya trae los miedos demasiado grandes. Entonces tienes que hacerle como la hormiga, tienes que aprender a recortar por tamaños manejables, de acuerdo a tu fuerza y tu capacidad. ¿Por qué? Porque si no, simplemente nos quedamos paralizados y no avanzamos. Y pasa el tiempo, y el tiempo sí es un elemento que no tenemos disponible en cantidades ilimitadas.